No necesitas ver una cadena para estar atado. A veces te levantas sintiendo un peso en el alma. Todo parece normal a tu alrededor, pero por dentro algo no encaja. No hay motivo claro, pero estás irritable, ansioso o simplemente apagado. Y aceptas ese estado como si fuera parte de ti, como si no pudieras hacer nada al respecto. Pero lo que no ves es que estás bajo ataque. Estás en medio de una guerra que no se libra con armas físicas, ni con gritos ni con violencia humana. Esta batalla es invisible, silenciosa y constante. Es una guerra espiritual, y tú eres el campo de batalla. La Biblia lo dice con una claridad que muchos han olvidado, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. No estás luchando solo contra situaciones externas, estás enfrentando fuerzas que operan desde lo invisible, que se infiltran en tu mente, en tus emociones, en tus decisiones. Y si no eres consciente de ello, terminas siendo dominado sin darte cuenta. El enemigo no siempre viene con rostro de monstruo o señales evidentes. Muchas veces se presenta como una idea, un susurro, un pensamiento que parece inofensivo: no vales nada, no vas a poder salir de esto, Dios ya no te escucha, solo un poco de placer, nadie lo sabrá, no pasa nada si te alejas un poco más. Son frases disfrazadas de lógica, pero cargadas de veneno espiritual. Y cuando las aceptas como propias, cuando las dejas morar en tu interior, le das lugar al enemigo para que construya fortalezas dentro de ti. Así funciona esta guerra. El enemigo no necesita destruirte de golpe, solo necesita desconectarte poco a poco de la verdad de Dios. La mente es el campo de batalla más peligroso. Es ahí donde se gana o se pierde esta guerra invisible. Porque si el enemigo logra hacerte creer que no tienes valor, que estás solo, que no tienes propósito, entonces ya no necesitas seguir atacando, tú mismo te rendirás. Por eso hay tantas personas hoy caminando como zombies emocionales, cargando cadenas que no pueden ver, atrapados en hábitos que no pueden romper, rodeados de ruido, pero muertos por dentro. Y lo más sutil de este ataque es que parece normal. Parece humano. Parece psicológico. Pero tiene raíces espirituales profundas. Detrás de una emoción descontrolada puede haber una trampa. Detrás de un pensamiento obsesivo, una estrategia. Detrás de una tentación constante, una agenda. El enemigo estudia tus heridas, tus vacíos, tus debilidades, y ataca donde más vulnerable estás. Por eso hay días donde todo te molesta, todo te frustra, todo te entristece, y no sabes por qué. Pero hay una razón: estás siendo atacado. Sin embargo, no estamos indefensos. Dios no nos dejó solos ni desarmados. En Efesios 6:13, el apóstol Pablo dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, el día malo no es una posibilidad, es una realidad inevitable. Va a llegar. Y cuando llegue, si no estás vestido con la armadura espiritual, caerás. No porque Dios no te ame, sino porque no estuviste preparado. La armadura de Dios no es una metáfora bonita. Es una herramienta vital. Cada parte está diseñada para protegerte del tipo de ataque que no puedes ver. Verdad, justicia, fe, salvación, la palabra, la oración, no son conceptos abstractos, son escudos reales en un combate real. Pero si no los tomas, si no los usas, si no los entiendes, estás expuesto. Y lo que el enemigo más quiere es un cristiano desprotegido que no sabe que está en guerra. Así que hoy tienes que decidir. ¿Vas a seguir viviendo como si todo esto fuera solo una mala racha emocional? ¿O vas a despertar a la realidad espiritual en la que estás inmerso? Porque el primer paso para vencer en esta guerra invisible es darte cuenta de que existe. El segundo es tomar las armas que Dios te dio. Y el tercero es usarlas todos los días, sin excusas, sin miedo, sin descanso. En una guerra, nadie entra al campo de batalla sin protección. Nadie va desarmado sabiendo que el enemigo no va a tener piedad. Sin embargo, en el plano espiritual, muchos cristianos caminan desnudos, vulnerables, sin darse cuenta de que están siendo atacados todos los días. Por eso Dios no solo nos advirtió de esta guerra invisible, también nos entregó un equipamiento completo para resistirla. Pablo lo llamó la armadura de Dios, y no es opcional. Es urgente. La primera pieza es el cinturón de la verdad. ¿Por qué empezar por la verdad? Porque todo lo que sostiene tu vida espiritual comienza con la verdad de Dios. El enemigo es el padre de la mentira.
Su táctica favorita no es el ataque directo, sino el engaño sutil. Si logra que cuestiones la verdad de lo que Dios dice sobre ti, ya dio el primer golpe. Por eso muchos viven atrapados en pensamientos falsos: no soy suficiente, no tengo propósito, estoy solo. El cinturón de la verdad se pone cuando decides creer la palabra de Dios por encima de lo que sientes, de lo que piensas o de lo que otros te han dicho. Cuando la verdad te sostiene, el enemigo no puede desarmarte. Luego viene la coraza de justicia. Este mundo te lanza constantemente mensajes que apelan a tu culpa, a tu pasado, a tus errores. El enemigo te recuerda lo que hiciste, lo que fallaste, lo que ocultas. Y si logras creer que ya no mereces el perdón de Dios, te debilita. La coraza de justicia no es tuya, no es por lo que hiciste bien, es la justicia de Cristo puesta sobre ti. Cuando la llevas puesta, el acusador no tiene con qué herirte. Puedes caminar con el pecho firme, no porque seas perfecto, sino porque estás cubierto por la obra de Jesús. Y eso es lo que el enemigo no soporta. Los siguientes son los calzados del Evangelio de la Paz. En una guerra espiritual, cada paso que das debe estar guiado por paz, no por ansiedad, no por desesperación. El enemigo intenta que tomes decisiones impulsivas, que actúes movido por el miedo o la presión. Pero cuando caminas con los pies firmes en la paz de Cristo, no corres, no huyes, no te tropiezas. El Evangelio no solo trae salvación, también trae dirección. Te enseña a caminar en medio del caos sin perder el equilibrio. La paz de Dios no significa ausencia de problemas, sino presencia de firmeza aun cuando todo se mueve a tu alrededor. Luego está el escudo de la fe, con el que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabes cuáles son esos dardos? Son dudas, son temores, son pensamientos que aparecen sin razón y te golpean justo cuando creías estar en calma. Vienen como flechas en la noche, inesperadas, rápidas, destructivas. Sin fe, esos dardos se clavan y se expanden. Pero cuando levantas el escudo de la fe, cuando decides creerle a Dios aún sin ver. Pero hoy, puedes empezar a romperla. Cuando eliges confiar en medio de la incertidumbre, los dardos se apagan. La fe no evita que te ataquen, pero sí evita que el ataque te destruya. La siguiente pieza es el yelmo de la salvación, el casco que protege tu mente. ¿Por qué crees que la cabeza es uno de los blancos favoritos del enemigo? Porque si puede gobernar tus pensamientos, puede dirigir tu vida. Una mente sin cobertura espiritual es como una ciudad sin murallas, vulnerable, expuesta. Pero cuando sabes que has sido salvado, perdonado y redimido por Dios, esa convicción protege tu identidad. No importa lo que otros digan. No importa lo que tú mismo hayas sido. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. La salvación no solo es tu destino eterno, también es tu seguridad diaria. Y el enemigo no puede robarte lo que ya fue comprado con sangre. Finalmente, la única arma ofensiva en esta armadura, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No basta con defenderte. Hay momentos donde tienes que contraatacar. Y no lo haces con gritos, ni con insultos, ni con fuerza humana. Lo haces con la palabra. Jesús mismo, en el desierto, venció al diablo usando versículos. No con emociones, no con filosofías, no con sabiduría humana. Solo con lo que estaba escrito. Cuando el enemigo te mienta, responde con verdad. Cuando te acuse, declara lo que Dios dice. Cuando te tiente, recuerda la promesa. La espada no se guarda en una estantería, se lleva en el corazón, lista para ser usada en cada pensamiento, cada decisión, cada tentación. Y todo esto se sostiene con una práctica continua, la oración constante. Pablo lo dejó claro: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es un último recurso, es la conexión directa con tu comandante. Es donde recibes fuerza, visión, estrategia. Sin oración, puedes tener la armadura, pero no sabrás cómo moverte. Con oración, estás en comunicación constante con aquel que nunca pierde una batalla. Entonces, si todo esto está disponible, ¿por qué tantos cristianos viven derrotados? Porque no se visten. Porque se distraen. Porque piensan que no es tan grave. Porque subestiman al enemigo. Pero hoy no estás viendo este video por casualidad. Estás siendo despertado. Estás siendo recordado de que vives en medio de una guerra. Invisible, sí. Pero no por eso menos real. El enemigo no descansa, pero tampoco Dios. Y si te vistes cada día con lo que Él te dio, no importa cuán intensa sea la batalla, saldrás firme.
Esta guerra invisible no se gana con buenas intenciones. Se gana con conciencia, con disciplina y con decisión diaria. Porque los ataques del enemigo no siempre llegan en forma de tragedia o pecado evidente. Muchas veces llegan disfrazados de rutina. Una conversación que parece inofensiva pero te deja contaminado. Un hábito que crees tener bajo control pero que ya te domina. Una emoción que justificas, pero que te va endureciendo poco a poco el corazón. El enemigo no necesita empujarte, si puede hacerte caminar solo en la dirección equivocada. Por eso, esta lucha espiritual no es algo que solo ocurre en las grandes crisis. Está ocurriendo ahora, mientras decides qué ver, qué pensar, a qué darle tu atención. El enemigo opera en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo constante. Y si no estás alerta, no lo notas, hasta que es tarde. Hasta que te das cuenta que ya no oras, que ya no te conmueves con la palabra, que ya no sientes nada al alabar, que vives, pero estás apagado. Es entonces cuando entiendes que no perdiste tu fe de golpe, la dejaste caer poco a poco. Pero aquí viene la verdad que el enemigo odia. No importa cuánto hayas caído, no importa cuán herido estés, no importa cuánto tiempo hayas caminado lejos, todavía puedes pelear. Todavía puedes levantarte. Todavía puedes vestirte con la armadura y resistir. Esta batalla no se gana con perfección, sino con perseverancia. Dios no busca soldados sin heridas, busca hijos dispuestos a levantarse y luchar, incluso con las rodillas temblando. Porque esta guerra no se trata de cuán fuerte eres tú, sino de cuán presente está Él en ti. Y cuando Él está contigo, ningún ataque del infierno puede derribarte. La tristeza no define tu identidad. La tentación no marca tu destino. El pasado no dicta tu valor. Cuando estás cubierto con la verdad, la justicia, la fe, la paz, la salvación y la palabra, ya no peleas desde el miedo, sino desde la victoria que Jesús ya ganó. Ahora que lo sabes, no puedes volver a dormir. No puedes volver a caminar como si no estuvieras en medio de una batalla. Porque si lo haces, el enemigo tomará ventaja. Pero si te mantienes firme, si te vistes cada mañana con la armadura, si decides no vivir como víctima sino como guerrero, entonces verás cómo lo invisible empieza a tener sentido. Como lo que antes te destruía ya no tiene poder. Como lo que antes parecía normal, ahora se vuelve intolerable. Porque los ojos del Espíritu ya se abrieron. Este mensaje no es solo para escucharlo, es para vivirlo, para recordarlo, para compartirlo con quienes aún no saben por qué se sienten tan desgastados por dentro. Y si este mensaje te habló, si algo dentro de ti despertó mientras escuchabas estas palabras, tal vez sea hora de rodearte de más contenido que alimente tu espíritu y te mantenga firme en esta batalla. En este canal, Red de Almas, compartimos más que reflexiones. Aquí recordamos la verdad, despertamos conciencias, y caminamos juntos en lo invisible. Así que si sientes que esto fue para ti, te invito a quedarte. A seguir descubriendo. A seguir luchando. Porque no estás solo. Suscríbete, activa la campana, y comparte esto con alguien que sabes, también está siendo atacado sin saberlo. No necesitas ver una cadena para estar atado. Pero hoy, puedes empezar a romperla.